Bienvenidos a una nueva reunión con Mario Sangüesa Ortiz. En esta clase vamos a continuar con la serie de capítulos o de clases de videos de administración. Más específicamente vamos a ver el capítulo 3 del análisis externo. Cabe mencionar o recordar que estos videos llegan a ustedes gracias al proyecto Poeta DigiSpark. Vamos a comenzar y vamos a ver en esta clase en específico el modelo de las 5 fuerzas de Porter. ¿Qué es este modelo? Es un modelo que nos ayuda a formar nuestra empresa. ¿Pero de qué manera? A observar y ver y analizar y también definir cuáles son las fuerzas que nos rodean externamente, que nuestros competidores, cuáles son las barreras, qué podemos hacer ante nuestros competidores. Nos ayuda a analizar el ambiente externo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas 5 fuerzas? Las tenemos en pantalla. Están las barreras de entrada, la fuerza de los distribuidores, los productos sustitutos, fuerza de los proveedores y competidores actuales. ¿De acuerdo? Más adelante, en esta clase, vamos a ver las 5 fuerzas detalladamente. Primero vamos a ver las oportunidades y amenazas. Los emprendedores deben realizar un análisis de las fuerzas competitivas que provienen del ambiente externo, con el fin de determinar las amenazas y oportunidades que enfrenta una pyme, emprendimiento, empresa u organización. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente, o más en específico, para que se entienda, más simple que los emprendedores deben realizar un análisis de lo externo, del ambiente externo, de las fuerzas competitivas, ¿de acuerdo? De las amenazas y oportunidades que tengamos como emprendimiento, ¿de acuerdo? Analizando nuestros competidores. Primero vamos a ver la misma imagen que teníamos al comienzo de la clase, pero más detalladamente, de otra forma, tenemos las 5 fuerzas de Porter, que es la entrada de nuevos competidores, el poder de negociación de los compradores, la amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre firmas establecidas. Como ya comenté anteriormente, vamos a ver detalladamente cada una de las fuerzas de Porter. Primero, competidores potenciales. ¿Qué son los competidores potenciales? Son emprendimientos o empresas que no participan en una industria y o mercado, pero cuentan con la capacidad de hacerlo. O sea, tienen la potencia, el nivel, la habilidad y la capacidad de poder integrarse al mercado o vender un producto muy similar o idéntico al de nosotros. La posibilidad de esta fuerza competitiva depende netamente de las dificultades, o sea, las barreras. ¿Qué son las barreras? Las barreras imagínense una muralla que no nos permite pasar, ¿de acuerdo? Esas son las barreras. ¿Cuáles son estas barreras? Las veremos a continuación. Vamos a continuar que enfrenten o enfrentan los nuevos entrantes al mercado. O sea, ¿qué los limita? ¿Qué barrera los limita a entrar al mercado? ¿De acuerdo? Porque tienen la capacidad de hacerlo, pero no lo hacen por ciertas barreras. Las barreras. Lealtad de marca. Lealtad de marca, por ejemplo, a mí me gusta mucho la Coca-Cola y no voy a tomar Líder Cola. Y soy muy leal a Coca-Cola. Me gusta la marca. Principios, ¿de acuerdo? Los principios. Puede ser yo soy vegano o vegetariano y hay un medicamento o algún cosmético que pruebe, ¿no es cierto?, un labial en animales. Entonces, yo no me rijo por esos principios porque yo soy vegano, vegetariano y tengo conciencia animal. Entonces, yo prefiero tal marca porque tiene otros principios y acorde con lo que pienso yo. Acceso a canales de distribución. ¿Qué es lo que es esto? Son los accesos que tenemos nosotros a los canales para poder comprar. ¿De acuerdo? Ventaja de costos. La ventaja de costos se guía por los costos que tiene cada empresa.
¿de acuerdo? Es la economía de escala. Entre más unidades produzco, más barato me sale el costo de cada unidad. Costos de cambio de proveedor. Si yo tengo un proveedor hoy en día, yo hago pan y le compro harina a X proveedor, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es el costo de cambiarme a otro proveedor? ¿De acuerdo? En el caso de nuevos competidores, ¿cuál es el costo del cambio de cambiarse a un nuevo proveedor de harina? ¿De acuerdo? Que yo ya conozco al antiguo proveedor que me vendía harina a mí. Entonces, es muy riesgoso que otra persona venga y produzca y venda harina, siendo que yo ya tengo un proveedor de harina muy conocido y que tengo trastos con él. Entonces, es una barrera de entrada para un nuevo competidor. Política gubernamental. Esta política seguía, cada región o cada país tiene políticas distintas. Entonces, si viene una empresa X a Chile y la política no lo permite, es una barrera o es una barrera de entrada, ¿de acuerdo? Para ese nuevo competidor o nueva empresa. Vamos a continuar con la rivalidad entre firmas establecidas. ¿Qué es lo que es esto? Establece el tipo y el nivel de competencia que existe o se generará dentro del mercado o industria, ¿de acuerdo? También hay barreras. La primera es la tasa de crecimiento del sector. Es cuánto crece el sector. Si el sector no crece tanto, obviamente no va a venir un nuevo competidor, ¿de acuerdo? Porque el sector está estancado. Barreras de salida de la industria. ¿Cuáles son estas barreras? Las barreras que yo tengo que sobrepasar para salir o dejar esa industria o mercado. Por ejemplo, yo hago pan, no me está yendo muy bien en mi local, en mi empresa, en mi pyme. ¿Cuál es el costo de salir de ese negocio? Tengo que vender todo mi implemento, toda mi inversión, cuánto voy a recuperar de la inversión que hice inicialmente. Entonces hay muchas barreras de salida. Nuevos competidores, número de competidores, ¿no es cierto? El número de competidores es una barrera muy grande, ¿de acuerdo? Porque destaca el número de competidores que hay en un mercado. Si hay muchos competidores, no va a venir una nueva empresa a competir, ¿de acuerdo? Si hay pocos y el mercado está en alza, la tasa de crecimiento es alta, va a entrar un nuevo competidor, posiblemente. Magnitud de los costos fijos. ¿Cuáles son costos fijos? Es la inversión. Por ejemplo, yo hago pan y tengo que comprar un horno, tengo que arrendar un local. Esos son los costos fijos. Diferenciación del producto. ¿Cómo diferencio yo mi producto para que sea más atractivo que el que vende la competencia? Estructura competitiva de la industria. ¿Qué es lo que es la estructura competitiva de la industria? Es el nivel de recursos, ¿de acuerdo? Que tiene una empresa o que tiene un mercado. Si un mercado tiene muchos competidores, la estructura competitiva es muy sólida. Si tiene una estructura competitiva más diversa, ¿de acuerdo? No tan abundante, no tantos competidores, es una estructura competitiva más bien leve. Vamos por el tercer punto, que es el poder de los compradores. ¿Qué es esto? Es la capacidad que los compradores tienen al momento de buscar una especie de acuerdo con una empresa para comprar un servicio o producto. Es cuando yo, en este ejemplo, yo voy a comprar un producto al almacén. Por ejemplo, un paquete de arroz. Ese es un acuerdo que hago yo. Yo estoy pagando un precio al vendedor. ¿De acuerdo? Entonces, aumenta cuando el poder de los compradores existe una industria fragmentada. Una industria fragmentada es un mercado fragmentado, ¿de acuerdo? Es un mercado no unido, ¿ya? Entonces hay mucha competencia de precios, no es, por decirlo así, yo voy a la feria y hay un producto, limones, hay un puesto y al lado a dos.
puesto hay otro feriante vendiendo el mismo producto, pero 200 pesos más barato. Yo le voy a comprar a él y de la misma calidad, ¿de acuerdo? Entonces no hay una industria que lo vendan al mismo precio, hay una competencia, una industria más bien fragmentada, dividida. La segunda, hay pocos compradores de altos volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces hay una demanda baja y hay mucha oferta. Entonces el precio tiene que bajar de ese producto y aumenta el poder de los compradores. Altos grados de estandarización, o sea que no hay diferenciación en el producto, todos son iguales, ¿de acuerdo? Integración vertical. ¿Qué es lo que es integración vertical? Cuando una empresa delega mucho de sus gestiones a otras empresas, terceriza. Entonces no tiene el control de lo que hace y eso le da el poder a los compradores porque la empresa conoce, pero más general de sus gestiones. ¿De acuerdo? Y eso hace perder el control y también provoca que aumente el poder de los compradores. La cuarta es el alto costo del insumo en los costos totales, ¿de acuerdo? Aquí también aumenta el poder de los compradores porque yo estoy produciendo X producto, pan, por ejemplo, y tiene un alto costo mi harina. Y eso hace que mi pan sea muy caro, pero si yo tengo un competidor al lado que vende el pan el kilo a 1.000 y yo lo vendo a 1.000 pesos y yo vendo el kilo a 1.500 porque me subieron la harina, obviamente me cuesta más. Yo no, nadie me va a comprar el kilo de pan a 1.500 pesos si mi vecino, el competidor más cercano, lo vende a 1.000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces eso me da poder al comprador. Y como último, a mayor información del cliente. Mientras mayor información conozca el cliente, mayor poder tiene, ¿de acuerdo? Aumenta el poder del comprador. ¿Por qué? Porque si yo conozco en una cuadra todos los precios que tienen, supongamos que hay 5 locales, yo conozco el precio de todo, yo tengo información del mercado, ¿de acuerdo? De ese sector, del mercado de ese sector, y yo puedo manejar esa información a mi poder, comprar donde más me conviene. Cuarta, el poder de los proveedores. Es la capacidad que tienen estos para negociar el valor de los insumos o servicios que brindan con las empresas a las que proveen. Aumenta cuando el producto tiene pocos sustitutos. ¿De acuerdo? Yo como proveedor, yo vendo harina a un local que produce pan. ¿De acuerdo? Entonces mi harina es súper especial y tiene pocos sustitutos. Obviamente el poder mío para proveer a ese comprador, al que produce pan, aumenta. El cliente, o sea, yo le estoy vendiendo pan a ese local, o sea, harina a ese local que produce pan, que es la empresa, ¿no es cierto? No es importante. Para mí no es importante, entonces yo como proveedor aumento, aumento mi poder. Tercera, tercero, integración vertical hacia adelante. ¿Qué es lo que es esto? Integración vertical es cuando yo manejo todas las gestiones de mi empresa, no delego, no tercerizo. Entonces conozco muy bien lo que hago, controlo mi gestión y eso aumenta mi poder. Costo de cambio de proveedor, ¿de acuerdo? El local que produce pan, ¿no es cierto? Este emprendedor tiene, me compra harina a mí, pero llega otro competidor mío que vende harina, pero el local que produce pan se va a querer cambiar al otro productor de harina. Si yo ya tengo tratos con él y además yo le hago precio, ¿de acuerdo? Porque me compra en altos volúmenes y él le cobra más caro. Le genera un cambio, entonces no va a querer cambiar de proveedor. Eso aumenta mi poder. Productos altamente diferenciados. Yo como proveedor, nuevamente, vendo una harina muy potenciada en muchas vitaminas, ¿de acuerdo? Micronutrientes. Una harina única en el mercado. Muy diferenciada mi harina, mi producto. Entonces eso aumenta mi poder. Y también alto número de proveedores. O sea, alto número de, de locales que yo les vendo harina, ¿de acuerdo? Locales que hacen pan y necesitan mi harina. Entonces, perder a uno a mí no me produce ningún costo, ¿de acuerdo? Y quinto,
Amenaza de productos sustitutos. ¿Qué es lo que es esto? La amenaza de productos sustitutos es la existencia de sustitutos, ¿de acuerdo? Esto representa una amenaza competitiva fuerte, limitando el valor que se pudiese cobrar y la potencial rentabilidad, ¿de acuerdo? Y aumenta, ¿de acuerdo? La amenaza de los sustitutos cuando hay una relación precio-calidad. Por ejemplo, Líder Cola con Coca-Cola. Coca-Cola me cuesta el doble que una Líder Cola, pero la calidad es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, ahí empiezo a evaluar. Y la amenaza del sustituto, que sería Líder Cola, en este caso, sustituto de Coca-Cola, aumenta. Precio relativo de los sustitutos, como lo mencioné. La bebida Líder Cola cuesta la mitad de Coca-Cola. Entonces, también aumenta porque el precio es menor. Actitud del cliente hacia el sustituto. Por ejemplo, el cliente va a una fiesta o hace una fiesta en su casa y a las 4 de la mañana está sirviendo piscola, supongo que la conocen, que es pisco con bebida cola. ¿Ustedes creen que va a gastar Coca-Cola? ¿Va a comprar Coca-Cola o va a comprar Líder Cola, que son idénticas? Entonces también aumenta el poder, ¿no es cierto?, de la amenaza, aumenta la amenaza del sustituto porque son idénticas. Rentabilidad del sector industrial. Coca-Cola es muy rentable, pero Líder Cola también, porque Líder Cola produce masa, ¿de acuerdo? Y vende muy barato en costo. Coca-Cola también produce masa, pero su costo para el cliente, el costo para el cliente es mucho mayor. Costo del cambio para el cliente o distribuidor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que es esto? Es el costo del cambio, ¿ya? Entonces, aumenta la amenaza cuando el costo del cambio es menor. Cuando es mayor el costo del cambio, disminuye, por supuesto. Vamos a ver, para finalizar, las críticas del modelo. Se dice que las fuerzas, ¿no es cierto? Las 5 fuerzas de Porter, lo que vimos hoy día en este video, en esta reunión, que es un análisis estático. ¿Por qué? Porque el modelo explica que algunas empresas son más rentables que otras en un momento determinado, pero no explica cómo se logró hacer. O sea, te dice que en X momento, ahora, en la actualidad, es más importante que otra empresa, ¿no es cierto? Pero no te dice por qué llegó a ser más importante. Y la segunda crítica es que ignora las oportunidades de colaboración, ya que el modelo tiende a ver a todos los demás agentes, ya sean proveedores, compradores, sustituidores, ¿de acuerdo? Etcétera, como agentes que están compitiendo por captar las rentas que genera un mercado o industrias, ¿de acuerdo? Esto claramente impide ver oportunidades de complementación o colaboración, ¿de acuerdo? De realizar algún tipo de asociación o acuerdo. Para finalizar esta webinar, cabe comentar que vamos a seguir con un cuarto capítulo del análisis externo en cuanto a las clases de administración. Que estén muy bien y hasta el próximo video.